una nueva interpretación de los evangelios basada en antiguos manuscritos es por lo menos tan importante como una basada en una nueva datación. Dado que muchas de las letras del papiro estaban dañadas, para descifrarlo con precisión era necesario algo más que conocimientos de griego y buena vista. Afortunadamente, Tyde podía aportar a la tarea tecnología punta, un microscopio de una sensibilidad excepcional con un potente escáner de láser. Este microscopio puede diferenciar 20 capas diferentes de manuscrito de papiro y medir la altura y profundidad de la tinta en la hoja de papiro. El ordenador utiliza esta información para construir una imagen tridimensional e individual de cada letra o marca de tinta. Cosas que podría no apreciar el ojo humano o incluso un microscopio normal no escapan a la intensidad del láser. Tyde usó el microscopio para examinar este círculo de tinta negra del fragmento del Evangelio que describe la Última Cena. Los estudiosos que habían trabajado previamente sin esta herramienta dieron por sentado que se trataba de parte de una letra dañada. El microscopio escaneó el papiro con su láser. El ordenador calculó entonces la profundidad de la tinta en el cuestionado círculo negro y lo comparó con la profundidad de la tinta de una letra no dañada. El microscopio nos dice que este borrón de tinta en el centro de la imagen tiene una profundidad de tinta de 4,0 micrómetros, mientras que cualquier letra auténtica del mismo papiro, en cualquiera de los fragmentos, tiene una profundidad de tinta de 12,1 micrómetros. Así que la respuesta es verdadera al 100%. No es parte de una letra partida, no es un signo de puntuación, es un accidente del escriba, un borrón de tinta accidental, una mota de tinta que quedó en el papiro. Los estudiosos creían que la mota de tinta era o bien un signo de puntuación o bien una letra dañada, pero la investigación de Tyde demuestra que en realidad no se trata más que de un borrón accidental de tinta que dejó el escriba en el papiro. Esta identificación cambia la forma de leer y traducir el versículo de la Última Cena. Bueno, intentemos visualizar la escena. En la Última Cena están Jesús y 12 discípulos. De pronto Jesús predice que uno de ellos va a traicionarlo. Así que todos ellos dicen, los 12, incluido Judas, que es el que lo traicionará, ¿soy yo, Señor? Antes creíamos que los discípulos hablaron uno tras otro después de que Jesús hiciera esa dramática predicción de que uno de ellos lo traicionaría. Eso suena un poco extraño. Uno no espera que 12 hombres respondan uno tras otro en una situación tan dramática. Bien, el papiro de Jesús nos dice que en realidad estaban hablando al mismo tiempo, todos a la vez, en aquella situación tan dramática y emocionante. El papiro de Jesús nos proporciona una nueva descripción de lo que sucedió realmente en la Última Cena, mucho más convincente que las de las Biblias de uso más extendido en la actualidad. Así que con la nueva lectura, que es en realidad la lectura más antigua posible, volvemos a la escena histórica, a los testigos que lo vieron, informaron de ello e hicieron que quedara escrito. Por desgracia, el escáner láser del microscopio no puede desvelar una fecha precisa para los fragmentos. La datación por radiocarbono tampoco sirve para fechar el papiro de Jesús por diversas razones. En primer lugar, los fragmentos son demasiado pequeños. En segundo lugar, la prueba fecharía el material, pero no la escritura. Y por último, la fecha resultante de usar este método tiene un margen de precisión de 50 años. Para conseguir una fecha exacta para el papiro, las técnicas de comparación siguen siendo las más válidas. Por esto, Tyde tendría que acudir a lo antiguo en lugar de a lo moderno. Cuando se quiere fechar un papiro, hay que emplear varios métodos y enfoques. El más común e importante es lo que se llama paleografía comparativa, que consiste en comparar el fragmento de papiro que no tiene fecha con otros manuscritos datados o datables, lo que significa que provienen de un yacimiento, de una excavación arqueológica de la que se sabe que pertenece al período más tardío o más temprano posible, en el que se podría haber escrito cualquier cosa encontrada allí. Comparar la caligrafía es la tarea más importante y difícil del papirólogo. En la antigüedad,
La caligrafía que empleaban los escribas cambiaba de manera significativa a lo largo del tiempo. La caligrafía del siglo I después de Cristo tiene un aspecto muy diferente a la de 100 años antes. Del mismo modo que la caligrafía de la época de Hewlett es claramente diferente a la nuestra. Así que cuando se tiene un papiro sin fecha, hay que compararlo con documentos de un estilo caligráfico similar cuyas fechas sí se conozcan. Hay que encontrar otro manuscrito cuyo estilo coincida con el que se intenta fechar y estar seguro de una fecha. Hay que hacer esto con varios textos diferentes. En los archivos, bibliotecas y museos de todo el mundo se pueden encontrar papiros comparables, manuscritos comparables. Pero lo que hay que hacer es volver a las fuentes donde se escribieron o fueron descubiertos por los arqueólogos la mayor parte de los papiros importantes, los que necesitamos para nuestro trabajo. Y en nuestro caso, ese sitio es Israel, Tierra Santa. Con el Qumran, con los manuscritos del Mar Muerto, con algunos de los wadis de Hana al-Heber e incluso de la fortaleza de Mesada. En todos estos lugares se encontraron fragmentos de pergamino, cuero, papiro e incluso pedazos de cerámica, tiestos, llamados ostraca. Y todos ellos pertenecían a un periodo datado o datable para que pudiéramos usarlos. Debemos ir allí y mirarlos, mirar incluso en los lugares en los que se encontraron. Para descubrir por qué usted cree que el papiro es tan antiguo como dice, ¿tengo que ir a Tierra Santa? Nuestra tarea de detectives nos lleva al lugar o lugares donde ocurrió todo, donde vivieron los testigos, donde transmitieron los relatos de lo que habían visto, donde se escribieron, guardaron y descubrieron los manuscritos supervivientes más antiguos, algunos de los cuales necesitamos para nuestro trabajo. Así que había llegado la hora de que Matthew d'Ancona siguiera los pasos de Tide. Primero en Nahal Heber. El desierto de Judea, en el corazón de Tierra Santa. Aquí es donde Tide comenzó su búsqueda de manuscritos para compararlos con el papiro de Jesús. Aquí, en el desierto de Judea, se han conservado muchos documentos de este tipo. Al igual que en Egipto, la sequedad permite que los manuscritos antiguos sobrevivan durante tantos siglos. Se trata de un lugar aislado y peligroso para los que no conocen la zona. El guardia de la zona, David Menninger, es el guía de d'Ancona. Al adentrarnos en la tierra donde vivió Cristo, nos dirigimos al encuentro de la primera evidencia que necesitaba Tide para probar su teoría. El paisaje es inhóspito pero hermoso, un lugar eterno con una historia sobrecogedora. Estas son las montañas por las que anduvo Jesús hace 2000 años. El Evangelio, según Lucas, cuenta que aquí fue sometido a prueba por el demonio cuando dice: Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu y durante 40 días fue puesto a prueba por el demonio. Satán intenta tentar a Jesús 3 veces, pero él responde cada vez con citas de la Biblia y vence a su adversario demoníaco. d'Ancona viajó con David Menninger a la Cueva de los Horrores en el valle de Nahal Heber. En 1955, unos arqueólogos encontraron aquí unos antiguos manuscritos que ayudaron a Tide a fechar el papiro de Jesús. La historia de toda esta zona es oscura y trágica. En el año 135 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra el ejército de ocupación romano. Liderados por el gran dirigente judío Bar Kokhba, trataron de expulsar a los romanos de Tierra Santa. Pero en la carnicería consiguiente, el ejército romano masacró a más de 500.000 de rebeldes y a sus partidarios.
Los últimos rebeldes que sobrevivieron consiguieron llegar hasta esta parte del desierto para escapar de los romanos. En los riscos que dominan el valle, decenas de metros abajo, encontraron una cueva diminuta para esconderse. Sobre la cueva se encuentran los restos del campamento que construyeron los soldados romanos para sitiar a los rebeldes que se escondían debajo. Los rebeldes permanecieron en la cueva durante varios meses. No es extraño que los romanos ganaran esta despiadada guerra de desgaste. En 1955, los arqueólogos desenterraron restos de hombres, mujeres y niños. Todos habían muerto horriblemente de sed y hambre. No hay duda de por qué es la cueva de los horrores. Aparte de los huesos, encontraron sus posesiones. Y lo que es más importante, encontraron manuscritos que pertenecían a una fecha segura. Ninguno de los manuscritos podía haber sido escrito después del año 135 después de Cristo, la fecha de la masacre. Este es uno de los manuscritos encontrados en la Cueva de los Horrores. Procede del manuscrito de los profetas menores. Tide sabía con absoluta certeza que no podía ser posterior al año 135 y la datación de la caligrafía sugería que era incluso más antiguo. Descubrió que la caligrafía de este manuscrito presentaba similitudes notables con la del papiro de Jesús. En primer lugar, vio que su aspecto general era comparable al del papiro de Jesús. Las letras eran rectas y verticales. No hay signos de puntuación ni espacios entre las palabras. Después, mirando las letras individualmente, Tide también encontró similitudes reveladoras. La letra Rho se extiende por debajo de la línea natural en ambos documentos. La barra horizontal de la letra eta está ligeramente por encima de la altura media entre las dos líneas. Estos trazos son muy poco habituales y son pruebas de que los escribas que redactaron los dos documentos se escribieron en la misma época. La fecha asignada al papiro de Jesús cuando Tide lo encontró era cercana al año 300 después de Cristo, pero el trabajo de Tide muestra su gran similitud con el manuscrito de la Cueva de los Horrores, y como dicho manuscrito no puede de ningún modo ser posterior al año 135, tenemos una nueva fecha para el papiro de Jesús. Hemos dado un impresionante salto atrás en el tiempo, pero Tide aún tiene que salvar casi 70 años para mostrar que el papiro de Jesús encaja realmente en el período de los testigos.